Marcos capítulo 4, verso 35. Diga conmigo, en medio de la tormenta. Vamos, diga conmigo, en medio de la tormenta. Aleluya. Marcos capítulo 4, verso 35. ¿Ya lo tienen? Leo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Diga conmigo, pasemos al otro lado. En otras palabras, otro nivel de gloria. Dos o tres lo creyeron. Dije otro nivel de gloria. Verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento. Diga conmigo, reprendió al viento. Vamos, diga conmigo, reprendió al viento. Y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y si decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Uy, ¿cuántos conocen a ese Rey de Reyes y Señor de Señor? Pues si usted lo conoce y sabe que está a la diestra del Padre y que vive en su corazón, déle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. Vamos, déselo más fuerte, déselo más fuerte. Aleluya. Diga conmigo, en medio de la tormenta. Vamos, diga conmigo, en medio de la tormenta. Dígalo más fuerte, en medio de la tormenta. 1, 2 y 3, en medio de la tormenta. Aleluya. Puede tomar su asiento. Creo que este mensaje es apropiado para este tiempo. Un tiempo difícil por la cual Houston, Texas ha estado atravesando. Un tiempo de mucha incertidumbre. Un tiempo de mucho pánico. Un tiempo donde muchas familias prácticamente quedaron divididas. Donde personas perdieron muchas cosas materiales. Un tiempo donde las noticias de todo lo que se ha hablado en este tiempo ha sido exactamente de este huracán, esta tormenta que visitó a Houston. Eso es lo bueno, que vino a visitarnos, no vino a quedarse. ¿Alguien dice amén a eso? Es decir, que eso es lo primero que usted tiene que tener claro. Las tormentas solo vienen de pasada, vienen a saludarnos. Alaba a Dios si puede en esta hora. Aleluya. Así que no tenemos de qué temer, no tenemos de qué amedrentarnos. No tenemos por qué tener tanto pánico, porque entendemos que al Dios que le hemos creído es un Dios fiel y verdadero, es un Dios poderoso, es un Dios que si creó todo, sabe también cómo controlar la tormenta. Aleluya. El problema es cuando ponemos los ojos en la tormenta. Tenemos que poner nuestros ojos en el Dios de la tormenta. Por eso es propio predicar este mensaje con el tema en medio de la tormenta. Yo sé que cada persona aquí tiene una experiencia. Tiene una experiencia. Quizá hubieron personas que vieron ahí el agua cuando estuvo entrando por su puerta. Y fue allí donde sacaron la mejor alabanza. Quizá hablaron en lengua. Nunca habían hablado un nivel de lengua y ese día la soltaron. Estoy seguro de eso. Gente que nunca se habían puesto como en una comunión profunda y ese día no eran católicos y ya estaban: Señor amado, ¿y qué es lo que está pasando? Yo estoy seguro que ese día, ese momento, cada quien tuvo una experiencia que lo marcó, una experiencia donde pudo entender que en el peor momento sacó su mejor alabanza, sacó su mejor adoración, porque si eso hacen las tormentas, es que sacan los mejores clamores, los mejores ayunos, las mejores oraciones, la mejor adoración. ¿Alguien dice amén conmigo acá?
Por lo tanto, yo he escogido este verso de la Biblia porque es natural, es común comprender que aún Jesús pasó por tormenta. Yo creo que Jesús pasó por todo, pero todo venció. Salió como un campeón. Por eso usted y yo podemos vencer, porque si Él venció, nosotros también, que somos su pueblo, venceremos. Y esto es una historia muy conocida, y aquí yo he sacado montones de mensajes, y créame que cada vez que predico de ese mismo versículo, algo diferente Dios me ministra. En una ocasión prediqué bajo el tema déjala que pase, hablando de la tormenta, hablando de la prueba. En otras palabras, la tormenta no te va a matar, déjala que pase. He predicado en otras ocasiones acerca de la tormenta con el tema esta tormenta no es para muerte. Y he predicado montones de mensajes acerca de este escenario. Muchos hombres de Dios por igual manera han predicado bastante de este versículo de la Biblia. Y hoy yo quiero hablar bajo el tema en medio de la tormenta. Se supone que hubiese sido antes de la tormenta o el tema después de la tormenta. El punto es que hay una frase que hoy quiero cortar. Hay una frase que hoy quiero derrumbar. Hay una frase que hoy quiero darte a entender que la filosofía humana es la que contradice la fe de Cristo, porque muchos dicen que pueden tener paz después de la tormenta, muchos dicen que pueden tener calma después de la tormenta, pero Jesús tuvo paz en medio de la tormenta. Jesús tuvo calma en medio de la tormenta. ¿Y dónde están esos hijos de Dios que se levantan y dicen en medio del proceso yo voy a tener paz, en medio de la lucha yo voy a tener paz, en medio del caos yo voy a tener paz? Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo yo lo creo. Y Él dijo mi paz os dejo, no la doy como el mundo la da. Es decir, que la paz que recibimos de Cristo es diferente. La paz del mundo te la puede dar quizá un carro, un trabajo, una mujer, un negocio, un hombre, el dinero, la fama. Pero la paz que Cristo ofrece es una paz eterna. Es una paz que pasa todo entendimiento humano. Por eso la iglesia en este tiempo tiene que poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entiendo, la iglesia, no podrás encontrar paz en ningún otro lado. Solo en Jesús podrás encontrar la paz que estás buscando. Diga conmigo, solo en Jesús. Diga conmigo, solo en Jesús. Y fue un momento apremiante. Fue un momento de apuro. Fue un momento fuerte. Número uno, era de noche. Una cosa es pasar tormenta de día y otra es pasarla de noche. De día por lo menos usted tiene escapatoria. Sabe por dónde tirarse. Alaba a Dios si puede estar. Sabe por dónde correr. Sabe de dónde agarrarse. Pero imagínese de noche. La Biblia dice claramente que el que anda en oscuridad tropieza porque no ve la luz del día. En otras palabras, es muy difícil pasar una tormenta de noche. Y aquí en Houston pues la pasamos de día y la pasamos de noche y en la madrugada. Yo en mi caso tengo mi experiencia. Yo sé que cada persona aquí tiene su experiencia. Yo tuve que salir para México a predicar un compromiso fuerte. Y tuve que irme en medio de la tormenta. Y aprendí algo, que la tormenta no puede quitarte la paz que Cristo ya te ha dado. Yo iba seguro, yo iba confiado. En un momento dado el vehículo llegó por un camino donde no quería pasar. Y allí fue donde dijimos de parte de Dios: Señor, tú diste una palabra que llegaríamos con bien. Hay un pueblo en México que está clamando. Hay un pueblo en México que está orando. Porque de algo yo estoy seguro, que Dios escucha el clamor de su pueblo. Y más cuando este se une. Pudimos llegar a México. Más de 30 vidas se convirtieron al Señor porque hubo una palabra. ¿Saben por qué la tormenta no pudo detener a Jesús? No pudo detener a los discípulos, porque la palabra que se estableció fue primero que la tormenta. Dije que fue primero que la tormenta. ¿Cuál fue la palabra? Pasemos al otro lado. Todavía no se había levantado la tormenta, pero ya se había levantado la palabra. Y si Dios te dio una palabra, pueden venir vientos, pueden venir caos, pueden venir
bendiga. Y si Dios te dio la palabra, no hay tormenta que hunda tu barca. Diga conmigo, pasemos al otro lado. Jesús despide a la multitud. Porque cuando hay tormenta, usted tiene que despedirse de lo viejo. Uy. Hay gente que está muy cómoda y esas tormentas vienen para incomodarnos un poquito. Mire, esa tormenta trajo un propósito. ¿Cuántos lo creen? No, poquito lo creen. Dije que ¿cuántos lo creen? Esa tormenta trajo un propósito. Muchas cosas se quebraron, muchas cosas se rompieron. Cuando usted mira en el mundo espiritual, muchas cosas se rompieron. Número uno, una de las cosas que se rompió en medio de esa tormenta que trajo propósito, número uno, es la ley que querían implantar en contra de los hispanos en Houston, Texas, en todo Texas y parte de Estados Unidos. Ahora bien, esto afectaría. ¿Por qué? Porque el pueblo hispano es uno de los pueblos que está trayendo la gloria de Dios a todos los Estados Unidos. Óigame bien, el grupo hispano es lo que está estableciendo la fe como nunca antes, y el diablo sabe eso y quiere detenernos. Habrá alguien que entienda lo que estoy hablando, pero no hay tormenta. Dios tiene propósito, muchachos. Permitir la tormenta para que entienda que en mi forma yo sé cómo desbaratar cualquier plan del diablo. Esa tormenta no vino a destruirte, esa tormenta vino a llevarte a otro nivel de gloria. ¿Qué es una tormenta? Una tormenta es una perturbación atmosférica violenta. ¿Cómo? Violenta. Ahora entiendo por qué la Biblia dice que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. Es decir, que si la tormenta es violenta, usted tiene que ser más violento. Las tormentas son acompañadas de ráfagas, de aire, de viento, truenos y relámpagos. Uy, yo siempre testifico esto. A veces me gusta que pasen las tormentas, porque cuando hay tormenta y suenan esos truenos es cuando más mi esposa me abraza. Uy. Por lo tanto, esa tormenta trajo propósito a Houston. Esposos que no le dedicaban tiempo a sus esposas, esa semanita entera tuvieron que quedarse en la casa. Uy. Familias que no podían estar unidas, y ese fue el tiempo que aprovecharon para estar juntos y unidos. ¿Habrá alguien que entienda lo que estoy hablando? Esa tormenta trajo una bendición a los hogares, porque fue donde la familia oró junta, clamó junta, ayunó junta, se vio la cara junta. Y el enemigo no está contento con eso, porque donde las familias se unen hay avivamiento, hay avivamiento. Ay. Por lo tanto, una tormenta viene con viento, con aires. Diga conmigo aire. Diga conmigo aire. Entonces, la razón por la que usted no puede preocuparse, ese es lo número uno. Si la tormenta trae aire, tranquilo, ya usted tiene un soplo por dentro. En el principio Dios puso aliento de vida en el ser humano. Si se trata de soplo, ya tenemos un soplo por dentro. Y en hebreo se llama Ruja Hakades, hablando de Jehová Dios de los ejércitos. Tenga por entendido que no hay viento más fuerte que el de Dios. El viento de Dios es más fuerte, el aire de Dios es más fuerte y podrá contrarrestar todo lo que venga a hacerte la guerra. Ahora entiendo por qué en una ocasión Jesús le llamó a uno de los discípulos los del trueno. Tenían un nombre y Jesús se lo cambió y le puso como apodo los del trueno. ¿Y qué hace un trueno? Un trueno cae fuerte. Un trueno hace mucho ruido, mucho ruido. Yo decía en una ocasión que viene un ruido de gloria para Houston, Texas. Es el tiempo donde la voz profética empieza a escucharse. Es el tiempo donde la voz profética empieza a sonar. Cuando usted observa todas las noticias, ¿de qué se habla? Iglesia ayudando al necesitado. Porque en medio de la tormenta es donde se revela el corazón misericordioso que el cristiano tiene. Todas las instituciones ayudando al necesitado. No se habla de otra cosa que de la iglesia, porque en medio de la tormenta
iglesia brilla, es donde la iglesia sale a relucir. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Qué provoca una tormenta? Inundaciones, destrucción, pánico, personas sin hogar, crisis, desempleo, daño en la agricultura y desalojo. Pero yo no sé usted, esta tormenta va a traer más bendición a Houston, Texas. 2 o 3 lo creyeron nada más. 2 o 3 lo creyeron nada más. ¿Qué produce una tormenta en el mundo espiritual? ¿Y quiénes provocan la tormenta en el mundo espiritual? Uy, ojo acá. Porque las tormentas muchas veces son producidas por los desobedientes. Jonás, en el capítulo 1 verso 4 dice: pero Jehová hizo levantar. En otra versión dice: y Dios dio permiso a la tormenta que se levantara, y un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Mire, usted puede pasar una tormenta metido en su casa, pero lo más fuerte es pasar la tormenta en el mar, porque ahí es donde más fuerte da. En el mar es donde se conjugan los vientos, tanto del norte como del este. Es la unión de lo frío y lo caliente. Son tan poderosa la electricidad que esto produce exactamente en el mar. Y la Biblia dice que se produjo una gran tormenta. Y el verso 5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula, hablando de falsos dioses. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿A qué fue? A dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios con D mayúscula. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Verso 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa nos ha venido este mal. Y dice que echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Y el verso 8 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y dice la Biblia que cuando a Jonás lo echaron en el mar, entonces fue donde la tormenta se calmó. Yo puedo entender a través del Espíritu que esta tormenta trajo propósito, pero también la provocaron los desobedientes. Gente que carga también propósito, gente que carga destino. Y si Dios tiene que levantar una tormenta con tal de despertarte, Dios lo va a hacer. Ahora es donde la iglesia tiene que estar despierta. Si te vuelve a dormir, otra tormenta te va a despertar. Así que, iglesia, mantente despierto. Dile al que está a tu lado: mantente despierto. Vamos, dile al que está a tu lado: mantente despierto. ¿Qué podemos aprender de Pablo? El apóstol Pablo, que fue otro hombre que pasó una experiencia increíble. Hechos capítulo 27 verso 3. Y dice: y soplando una brisa del sur. ¿De dónde sopló? ¿De dónde sopló? Y uno de los lugares que más se inundó acá fue el sur. Y dice: pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta. Y verso 14 dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Uy, ya conmigo, uy. Ahora entienden por qué aún las tormentas tienen nombres. La Biblia dice que se produjo una tormenta, que se levantó una tormenta. Y a este se le llamó Euroclidón. ¿Qué es Euroclidón? Es lo que viene en contra del movimiento espiritual. Es lo que sale de donde menos te imaginas. Es lo que viene a afectar la cosecha. Se manifiesta para trazar lo ya adelantado. En otras palabras, es lo que impulsa la idolatría.
En otras palabras, nombre popular de un fuerte viento del este o del noreste que llevó al barco que viajaba Pablo hacia Roma, primero al peligro y luego al naufragio. En otras palabras, este viento vino para empujar a Pablo a la orilla de una isla. Hay vientos que van a llevarte al propósito cuando tú no quieres ir al destino que Dios ha trazado para ti. La Biblia dice que en medio de toda esa tormenta, Pablo se levantó y dijo: el ángel de Jehová me habló y me dijo que no vamos a perecer en medio de esta tormenta. Aproximadamente 276 personas estaban en aquella barca y todos sobrevivieron porque la palabra de Dios fue certera. Ahora bien, observe, perdieron todo lo material, pero no perdieron lo espiritual. Y eso es lo que Dios me enseñaba y me decía: mucha gente va a perder cosas materiales, pero no van a perder lo espiritual. Habrá alguien que entienda lo que estoy soltando acá, para que la iglesia entienda que lo espiritual va por encima de cualquier cosa material. Gente que nunca han visitado una iglesia, en esta semana la están visitando. Diga conmigo, uy. Todas las personas solo hablan y comentan y dicen: ahora es que las iglesias se van a llenar de gente. Claro, porque si la gente no quiere acudir a Dios, Dios va a buscar una forma para que la gente busque de Él. Pero de que te vas a salvar, te vas a salvar. ¿Cuántas personas hoy en día no se ha ayudado y se le ha llevado volante donde se le ha dicho un Jesus love you? Cosas que nunca por tiempo no habían escuchado, pero en ese momento escucharon un Cristo te ama. Es decir, que las tormentas traen propósito para Dios acercarse a la gente. Y la Biblia dice en el verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. En otras palabras, vas a perder lo material, pero lo espiritual no lo vas a perder. En estos tiempos donde la iglesia más se levanta, mire, es tan así que hasta hoy declararon el Día Internacional de la Oración, algo que no se había hecho todavía. Esta tormenta trajo un día que marcará la historia, que aunque claro está, no tenemos que orar en un solo día, hay que orar a Dios 24/7, orar sin cesar. Ahora es que la iglesia se levanta con más autoridad que nunca. Despierta al maestro y verá cómo calla los vientos, cómo embudece al mar. Hay una iglesia que se levanta y hay un Cristo que se levanta. Por eso ellos lo llamaron maestro. ¿Y qué hace un maestro? Diga conmigo, enseña. Entonces Jesús le enseñó a los vientos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que después de esta tormenta, no todo se detiene ahí, cayó en una isla llamada Malta. Ay. ¿Y qué pasó en Malta? Estaban buscando leña para hacer fuego, porque hay tormentas que Dios la va a permitir para que tú busques el fuego. Ya conmigo, uy. Hay tormentas que Dios las va a permitir para que tú te congregues, para que tú busques de Dios, para que tú te acerques a Dios. Cuando se produjo esa tormenta, que ya estaban en la isla de Malta, dice la Biblia que buscaron leña para formar el fuego. Y cuando formaron el fuego, dice la Biblia que salió una víbora. Claro, porque cuando tú quieres buscar el fuego, el diablo te va a querer picar. Cuando él quería buscar la leña, ahí donde apareció la serpiente, la víbora, que representa la leña, tu adoración, que representa el fuego, la respuesta de Dios. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te acercas a Dios, el diablo se va a levantar
levantar con una víbora. ¿Y qué hace una víbora? Cuando te pica te suelta veneno. ¿Y qué hace el veneno? Paraliza la sangre que tú tienes dentro. El diablo sabe que tú fuiste lavado con la sangre del cordero, pero la Biblia dice que muchos se quedaron atónitos diciendo: ¿será un Dios este hombre? Dice la Biblia que muchos esperaron a que Pablo muriera, pero a Pablo no le pasó nada. Hay mucha gente que se va a quedar con la cana, gente que está esperando que tú caigas, gente que está esperando que tú seas destruido, gente que está esperando, alaba a Dios si puede en esta hora, pero se van a quedar con la cana, porque yo cargo una palabra, tú cargas una palabra. La iglesia, habrá alguien que celebre esta palabra. Cuando tú cargas una palabra, no hay víbora que te pique, se muere la víbora, pero tú quedas vivo. Y la gente se quedó atónico mirando a Pablo. ¿Será un Dios? Porque en esos tiempos querían, para ellos todo era un Dios. Y yo me imagino a ellos ahí esperando: se va a morir. Es que fue una víbora que lo picó. Y la víbora nada más te dan 5 minutos y aquí no hay ambulancia, aquí no hay Cruz Roja. Se va a morir. A que se muere. Se quedaron con las ganas. ¿Sabe lo que Dios me ministró en ese verso? Ellos decían: ¿será un Dios? El problema es que a ellos se les olvidó que Él no era un Dios, sino un hijo de Dios. Habrá alguien que entienda que es hijo de Dios. Yo no soy un Dios, pero soy hijo del Dios viviente. Yo no soy un Dios, pero soy hijo del Rey de Reyes. Habrá alguien que celebre conmigo esta palabra. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios que tienen paz en la tormenta, que tienen paz en la crisis, que tienen paz en medio del problema? Ay, 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 ay. Dile al que está a tu lado: no soy un Dios, pero soy hijo de Dios. Hay personas que están entrando, muchas personas están entrando. Préstenle atención, por favor. Diga conmigo: paz en medio de la tormenta. Vamos, diga conmigo: paz en medio de la tormenta. Uy, estamos profetizando que las iglesias se llenan. Los pastores que aprovechen esta tormenta, porque esta tormenta trajo gloria. Dije que trajo gloria, dije que trajo gloria. Mire lo que dice Job capítulo 1, verso 18. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Quién produjo ese torbellino? Satanás. Porque los versos anteriores dicen que Dios le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de rodear la tierra y de andar por ella, a ver si levanta una tormenta por ahí. Y dice que formó un torbellino, porque Satanás siempre trata de imitar a Dios. Ustedes nos recuerdan cuando Dios le dio una señal a Elías, que aunque fue en el silencio que se reveló, pero los torbellinos los produjo Dios. Ahora, me llama mucho la atención Houston, porque aquí hay muchos tornados, muchos torbellinos. Eso es bueno. Pregúnteme por qué. Porque es una señal que Dios está cerca. Así que no se asuste, tenga paz en medio de la tormenta. Porque si hay un torbellino, es probable que yo haya decidido llevárselo como Elías. Si hay un torbellino, hay un carruaje de fuego ahí cerca. Habrá alguien que entienda lo que estoy hablando en esta hora. Por lo tanto, dice la Biblia que este torbellino lo produjo Satanás y destruyó la casa. Ahora, ¿qué estaban haciendo los hijos de Job? Estaban fiestando, estaban alegres, estaban tomando vino. Ahí es donde está el problema, cuando el torbellino te sorprende haciendo cosas que a Dios no le agrada. Ahí es donde está el problema, cuando el torbellino te sorprende en tu peor momento, que no tienes autoridad de reprender al torbellino. Y dice la Biblia que el mismo Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, y dice, y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Adoró. Habrá alguien que adore en medio de la prueba. Habrá alguien que adore cuando escuche una mala noticia. Esos son la gente conforme al corazón de Dios. Gente que aunque rasgue
vestido. Dice la Biblia que él rasgó su vestido. Y una persona que rasga su vestido es una persona que se enoja. ¿Sabía eso? Una persona que raspa su cabeza es porque se está enojando. Lo que me encantó de Job fue que empezó enojado, pero terminó adorando. Empezó en la carne, pero terminó en el espíritu. Y esas son las gente que Dios está levantando en esta generación. Gente que cuando empiecen en la carne con desánimo, con desaliento, por lo menos terminen adorando. ¿Dónde está esa gente que dice: yo voy a terminar mi prueba adorando, yo voy a terminar mi proceso glorificando, yo voy a terminar mi crisis adorando? ¿Dónde está esa iglesia que dice: en medio de la prueba yo voy a adorar a Dios? Postró su rodilla al suelo, su pie, su cabeza. Cuando hay tormenta, lo que hay que arrodillarse. Nosotros convocamos ayuno y Dios me había mostrado que venía otra tormenta y hay otra tormenta que se levantó. Pero no hay de qué temer. El Dios que nos llamó y nos respondió es el mismo que está 24/7 alerta de su pueblo. Hubo alguien que me dijo en una ocasión: pastor, si usted mira Houston, hay basura por todos los lados. Y yo le dije: de eso se trata. Dios está sacando las basuras. Dos o tres se pusieron serios. Dios está sacando el pecado. Alaba a Dios si puede. Usted sabe los altares diabólicos que en contra de la iglesia que se fueron por el agua. Usted sabe los centros espiritistas que todos esos santos se hundieron porque no tienen mano para nadar. Pero el Dios del cielo camina por encima del mar. El Dios del cielo camina por encima del mar. Dile al que está a tu lado: ese es el Dios que yo le sirvo. Atrape estos 5 principios que le voy a soltar. Número 1, la gloria de Dios es como el sol, que aunque haya tormenta siempre está brillando. Número 2, usa la tormenta como el león la usa. Pregúnteme cómo. El león aprovecha que hay fuertes vientos para él peinar su melena. Dos o tres se pusieron serios. El león, cuando hay fuerte viento, dice: espérate, que tengo la melena muy fea, voy a ver cómo aprovecho esta tormenta para que salga a relucir la belleza que yo cargo dentro. Así que la tormenta no puede ponerte triste, tiene que ponerte más hermoso. Iglesia, levántate, porque tú eres la novia de Jesús. Número 3, muchos dicen que después de la tormenta viene la calma. Jesús tuvo calma en medio de la tormenta. Número 4, Dios quiere que sea como las águilas y no como los pajaritos. Los pajaritos se esconden, las águilas vuelan alto por encima de la tormenta. Yo creo que aquí en Puerto, en Houston, Texas, en todo Texas, Estados Unidos y las naciones, hay águilas que se remontan por encima de la tormenta. Y número 5, y esta sí es fuerte: cuando tienes calma por dentro, nada te desespera por fuera. Diga conmigo: tengo calma por dentro. Ahí es donde está el secreto. Cuando tú tienes paz por dentro, lo que esté pasando a tu alrededor no te preocupa. No te preocupa. Cuando tú sabes que Dios te llamó, cuando tú sabes que Él ha marcado tu interior, cuando tú sabes que Él ha puesto paz en tu espíritu. Iglesia, ahí es donde está el secreto. Ten paz en tu interior. Ten paz en tu corazón. Porque si tienes paz en tu corazón, en tu interior, no importa lo que esté pasando en el exterior. En el exterior vamos a tener gente que nos va a desanimar, que nos va a señalar, que nos va a pisotear, que nos va a rechazar. Pero si usted tiene paz en su corazón, todo eso no importa absolutamente nada. ¿Alguien dice conmigo amén? ¿Alguien dice conmigo amén? Por eso Jesús tuvo paz en medio de la tormenta. ¿Qué dice la Biblia? Que en la presencia de Dios encontramos que descanso. Ahora entiendo por qué Jesús se durmió. Porque siempre estaba en la presencia de Dios.
Es común ver a Jesús durmiendo en medio de tormentas, porque Él habita en la presencia de Dios. Cuando tú eres una iglesia o un hijo de Dios que comprende eso, una hija de Dios, que tú estás en la presencia de Dios, tú vas a tener paz. Paz. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús se dirigía ¿a dónde? A Decápolis. ¿A qué? A libertar a un endemoniado. Y se levantó una tormenta. Claro, las tormentas siempre se levantan cuando hay una liberación. Esta tormenta se produjo porque hay algo que Dios libertó aquí en Houston, Texas. Dios libertó corazones racistas. Por eso en medio de la inundación usted veía morenos y blancos abrazaditos. Diga conmigo, uy. Gente orgullosa que tuvo que nadar para salvar hasta un perro. Diga conmigo, uy. Pastores que nunca se habían hablado se llamaron. Hey, ¿todo bien? ¿Qué necesitas? Alaba a Dios si puede que estaba. Hubo algo que se liberó. Gente que han sido desobedientes y cuando vieron la tormenta se arrepintieron de todos los pecados, hasta de lo que nunca han cometido. Ese fue el día que más votos le hicieron al Señor. Esa tormenta trajo un propósito. Y Jesús llegó al otro lado y se encontró con el endemoniado gadareno, que vino de entre los sepulcros. Y después que Jesús lo liberta, ¿sabe lo que se le ocurre a ese hombre? Hey, llévame contigo. Pero es que este hombre no sabe que si vinimos en medio de una tormenta, de aquí para allá hay otra tormenta. Pero Jesús le dijo, hey, tranquilo, quédate aquí en la zona, porque algo Dios va a hacer a través de ti. Es decir, que cuando se revelan tormentas es porque hay instrumentos que Dios va a libertar. ¿Sabe la gente drogadictos, borrachones, mujeres lesbianas, prostitutas, gente del bajo mundo que Dios en este tiempo lo libertó para anunciar el nombre de Jesús? ¿Sabe los tormentos? Mujeres que han clamado a Dios por esos esposos que son peores que una tormenta, son tormentos, y clamaron, pero esta tormenta lo puso más sensible, lo puso más flojo. Le decía a la mujer, ora, clama, alaba a Dios si puede en esta hora. Y lo que ellas no pudieron lograr en oración, Dios produjo una tormenta para que ellos se arrepintieran y buscaran a Dios, porque Dios tiene propósito con lo que hace. La iglesia tiene que mantenerse humilde cada día más, porque los quebrantos son para Dios quebrantar tu corazón, para que aprendas a depender del Dios del cielo. Por lo tanto, no importa cómo se llame la tormenta, lo importante es cómo se llama el que la va a enmudecer, Jesús de Nazaret. Dice la Biblia que Jesús se levantó. ¿Y cómo estaban los discípulos? Sacando agua. ¿Cuál es la enseñanza? Que tenemos que sacar lo que viene del mundo. Todo lo que viene del mundo, sácalo de tu vida. La hipocresía, sácalo de tu vida. La envidia, sácalo de tu vida. Hay que alguien esté entendiendo el orgullo, sácalo de tu vida. Todo eso que hace que la barca se ahogue, sácala de tu vida. Dice la Biblia que Jesús se levantó. ¿Sabe cómo lo llaman los eruditos? En Jerusalén le llaman Raboni Melech HaMashiach. ¿Sabe qué significa eso? Supremo en autoridad. Es decir, que cuando en ocasiones se le llamaban Jesús, era en una dimensión. Cuando se le llamaban hijo del carpintero, era en otra dimensión. Cuando se le llamaban rabí, era en otra dimensión. Cuando se le llamaban Señor, era en una dimensión mayor, porque Señor es símbolo de respeto. Por eso las mujeres en el tiempo antiguo, aún a sus esposos le llamaban Señor. ¿Qué desea, Señor? Ese término aún fluye en los judíos, porque Señor representa supremos en autoridad. Por eso dice la Biblia que Jesús se levantó como Señor. En otras palabras, como creador, como alguien que
que lo quiere destruir. Y la Biblia dice que enmudeció el mar y al viento le dijo que lo reprendió. Es que estaba muy desobediente y Jesús tuvo que reprenderlo. Y al mar le dijo: enmudece. Ahora, si le dijo enmudece, era porque estaba diciendo algo, porque nadie tú vas a enmudecer a menos que esté expresando una palabra. ¿Qué era lo que el mar estaba diciendo? Mirando desde un punto de vista teofánico, el mar estaba diciendo: voy a ahogar la palabra que Jesús soltó cuando dijo: crucemos al otro lado. Pero ahí fue donde Jesús se levantó y le dijo al mar: mar, cállate, ya yo hablé una sola vez y es más que suficiente. Si Dios te habló, manda a callar todo lo que se levantó en contra tuya, porque Dios te ha dado la palabra. Póngase de pie en esta hora.